Casus Belli. Hoy yo, y la voz del amigo Dani, como estamos poniendo últimamente, vamos a hablaros de la línea gótica, que como sabéis es una de las múltiples líneas que los alemanes presentaron en la península itálica para impedir el avance aliado. Vamos a intentar traspasar esa línea gótica. No es el podcast que uno esperaría, pero uno de estos 50 minutos que siempre gusta. A ver, el motivo para crear la línea gótica era un motivo en aquel momento impensable. Vamos a entenderlo. Era o iba a ser la última línea de defensa italiana, pero cuando se planteó, los altos mandos alemanes la verdad que no se habían preocupado por ella, porque no creían nunca que los alemanes fueran a tener necesidad de utilizar esta línea, la línea gótica. Antes del inicio real de la unidad campaña italiana se habían aprobado planes para una fuerte línea defensiva en el norte de los Apeninos, pero para el verano del 44, eso que yo he dicho antes que era impensable, se había hecho realidad. Al norte de los Apeninos se extiende la amplia extensión del valle del río Po y la llanura de Lombardía, y eso evidentemente es un terreno favorable para los movimientos de un ejército moderno y sobre todo mecanizado. El mariscal de campo Erwin Rommel, que había precedido al mariscal de campo Albert Kesselring al mando de las tropas alemanas en el norte de Italia, recordó en aquel momento su anterior servicio con el ejército en la Primera Guerra Mundial y evidentemente se mostró partidario de crear una línea aún más al norte, en los Alpes. Sin embargo, cuando lo planteó, Rommel fue desautorizado. Se esperaba que la defensa de los Apeninos negaría a los aliados la ventaja táctica que supondría apoderarse del favorable terreno del Valle del Po, ya que allí se encontraban, ya sabéis, las ciudades de Bolonia, Módena, y Italia y Milán, y evidentemente las ricas tierras agrícolas que proporcionaban en aquel momento gran parte de los alimentos necesarios para el eje. Hitler había decretado además que el territorio solo se cedería a regañadientes y la carretera 9 o la autopista 9, la única buena carretera que iba del este al oeste en el norte de Italia, permitía a los alemanes transferir fuerzas con razonable rapidez. En agosto del 44 las fuerzas alemanas en Italia llevaban ya más de 2 años en retiradas o librando una hábil guerra defensiva. Habían sido lanzadas o expulsadas fuera del continente africano, forzadas a abandonar Sicilias y obligadas a ejecutar una retirada en combate por la bota italiana. Las pérdidas de carros de combate y otros vehículos eran insustituibles, ya que el Reich se veía presionado por los ejércitos estadounidenses y británicos en Francia y por el ejército rojo soviético que avanzaba inexorablemente desde el este. Las bajas eran elevadas y evidentemente había pocos reemplazos de calidad disponibles. En la primavera del 44, el organismo de la organización TOD, ya sabéis, ese brazo paramilitar de construcción alemana, fue instruido para la construcción de la línea gótica. Por fin, una prioridad para Kesselring, tras meses de preocupación por lo que estaba pasando más al sur. Reforzado en aquel momento la organización TOD por los trabajadores italianos reclutados, muchos de los cuales habían sido directamente cogidos de las calles de las grandes ciudades del país, los alemanes estaban construyendo aproximadamente una gruesa línea defensiva que se extendía unos 300 kilómetros desde la base naval de La Spezia en el oeste, a través de los Apeninos y el valle del Foglia, hasta el puerto adriático del Pésaro. Mientras que cualquier movimiento de tropas alemán de tamaño apreciable y cualquier empuje ofensivo aliado a lo largo de cualquiera de las dos costas italianas estaría al alcance de la abrumadora potencia de fuego naval tanto norteamericana como británica, el control del aire había sido concedido a los aliados desde hacía tiempo. Los ataques aéreos tácticos podían devastar las columnas alemanas en movimiento, ya fuese durante las horas diurnas, y la 15ª Fuerza Aérea, con base en Foggia, estaba realizando incursiones diarias sobre objetivos industriales en el norte de Italia y sobre todo en Alemania. Aprovecho ahora para un podcast que grabé hace poco sobre un ingeniero de vuelo que volaba con la 15ª Fuerza Aérea. En la primavera del 44 los elementos de la 15ª Fuerza Aérea superaban los 50.000 efectivos, mientras que más de 1.200 bombarderos pesados, la mayoría los Boeing B-17, los Fortaleza Volante, y los B-24 Consolidated, los Liberators, lanzaban toneladas de bomba. Los más realistas entre los mandos alemanes no albergaban ilusiones de victoria, pero estaban sombríamente decididos a hacer pagar a las tropas terrestres aliadas un precio lo más caro posible por cada metro que encontraran en Italia. Por su parte, los mandos superiores aliados confiaban en romper la línea gótica y avanzar corriendo hacia el Valle del Po antes de llegar el invierno.
Enfrentados a su propia escasez de suministros efectivos, los aliados poseían los puertos de Legorn, en la costa de Liguria, y Ancona, en el Adriático. Estos se encontraban a solo unos 56 kilómetros de la línea del frente, mucho más cerca que los puertos más pequeños y evidentemente las grandes instalaciones de Nápoles, que habían sido destrozadas por los alemanes en retirada tras el desembarco americano en Salerno para septiembre del 43. Por lo tanto, una ruptura podría mantenerse con mayor eficacia y permitir un movimiento más rápido hacia el norte. Durante las 2 semanas anteriores al intento del principio de agosto del segundo cuerpo polaco de cruzar el río Metauro por el este, la aviación táctica, había realizado casi 400 salidas contra posiciones alemanas. Los polacos martillearon a la 268ª División de Infantería Alemana y la expulsaron hacia atrás, más allá del Metauro, teniendo 300 muertos en intensos combates. El 25 de agosto del 44, el octavo ejército reanudó sus operaciones ofensivas con el quinto cuerpo y el primer cuerpo canadiense avanzando rápidamente a través del río. 3 días más tarde, los alemanes retiraron a su 56º cuerpo Panzer y el 51º cuerpo de montaña a las defensas de la línea gótica. Avanzando rápidamente sobre el Pésaro, el octavo ejército al mando del general Oliver Lys estaba preparado para flanquear el extremo oriental de la línea gótica. Primero había que neutralizar el punto fuerte del Monte Gridolfo. Elementos de la 26ª División Panzer habían tomado posición en los alrededores del pueblo solo 1 hora antes de que llegaran las primeras tropas británicas. Al frente de una sección en el ataque del 31 de agosto, el teniente G.R. Norton, del 1er batallón del 4º regimiento de Hampshire, ganó la Cruz Victoria cuando sus hombres se enfrentaron a una serie de búnkeres de hormigón, pero en aquel momento quedaron inmovilizados por el fuego procedente de su flanco derecho. La historia del 4º regimiento relata así esta victoria o esta Cruz Victoria. Por iniciativa propia, el teniente Norton se adelantó enseguida y se enfrentó con sus hombres a una serie de posiciones enemigas. Atacaron la primera posición de la ametralladora con granadas, matando a la dotación de 3. Luego se abrió camino hasta otra posición enemiga que contenía 2 ametralladoras y 15 fusileros. Tras un combate que duró 10 minutos, aniquilaron ambas ametralladoras con sus fusiles Thompson y mató o hizo prisioneros al resto. A lo largo de estos combates, estuvieron bajo el fuego directo de un cañón autopropulsado enemigo y aún bajo el fuego de este cañón, el teniente dirigió a un grupo de hombres que habían avanzado contra una casa y despejaron el sótano y las habitaciones superiores, tomando varios prisioneros más y poniendo en fuga al resto. Aunque para entonces estaba herido y débil por la pérdida de sangre, siguió tranquilamente al frente de su sección y capturaron las posiciones enemigas restantes. Cuando Norton fue evacuado más tarde a un hospital de campaña, la enfermera, sin nada para atenderle, resultó ser su hermana gemela. Y encima, al día siguiente, era su cumpleaños. El 2 de septiembre los polacos flanquearon a los alemanes en Pésaro. Las tropas canadienses ya habían tomado Tomba di Pésaro y se habían dirigido a abrir una brecha entre la 26ª División Panzer y la primera paracaidista. Al día siguiente, el octavo ejército había penetrado 16 kilómetros y comprometido las defensas de la línea gótica a lo largo del Adriático. Parecía como si esos meses de trabajo que habían invertido los obreros alemanes no hubieran obtenido ningún beneficio tangible. El impresionante avance del octavo ejército había hecho 4.000 prisioneros y el general Trauerherr, al mando del 76º Cuerpo Panzer, creo que antes he dicho el 56º, perdón, 76º Cuerpo Panzer, pues estableció una línea defensiva de retazos, digamos, de unidades a lo largo de la cresta del Coriano. La 46ª División Británica y el primer Cuerpo Canadiense intentaron durante más de 3 días tomar la cresta de esta Coriano, pero los veteranos defensores alemanes se mantuvieron firmes. Durante la semana del 3 de septiembre cayeron lluvias torrenciales que paralizaron todo esfuerzo del octavo ejército. Más allá de la cresta del Coriano se encontraban las posiciones clave de San Fortunato y la ciudad de Rimini. Con Rimini en sus manos, los británicos esperaban explotar la llanura de Romagna, que se creía era un buen terreno para carros de combate por poseer un suelo firme. Sin embargo, el empeoramiento del tiempo resultó ser un adversario importante y restó impulso al avance. Se habían producido más de 8.000 bajas y la línea gótica había quedado atrás, pero las tropas del octavo ejército estaban agotadas y encima se enfrentaban a nuevos refuerzos alemanes. Cuando el octavo ejército comenzó su ofensiva, Kesselring vaciló antes de comprometer sus valiosas reservas alemanas.
Los acontecimientos lo obligaron posteriormente a retirar tropas del centro de la línea gótica y desplazarlas hacia el este por la carretera novena o esta autopista nueva que decía antes para detener el avance en el frente Adriático. Hay que reconocer el mérito del general Alexander, comandante del 15º Grupo de Ejércitos, que había previsto semejante giro de los acontecimientos y cuál era una oportunidad para que el 5º Ejército de Estados Unidos, al mando del general Marsh Clark, pues lanzara un golpe contundente contra en aquel momento debilitado centro de la línea gótica, a unos 30 kilómetros menos al norte de Florencia. El grueso del 5º Ejército cruzó el Arno contra una ligera oposición. Pisa, hogar, ya sabéis, de la famosa torre inclinada, fue capturada el 2 de septiembre y el 2º, 4º y 13º cuerpo avanzaron. El 4º se quedó algo rezagado contra una fuerte resistencia a lo largo de la carretera 65. Mientras Clark consolidaba sus avances, consideró 2 vías de aproximación a la línea gótica: el paso de Futa en la carretera 65 y el paso de Iljogo, 10 kilómetros al este. Los alemanes habían colocado defensas más fuertes en el paso de Futa, creyendo que el empuje aliado tomaría la mejor carretera de la zona. Clark razonó que avanzar por el paso del Iljogo y Iljogo flanquearía la fuerte defensa del paso de Futa, tomaría Fiorenzuola a 8 kilómetros de distancia y luego facilitaría la reanudación del avance por la carretera 65 o por una carretera secundaria a través de Imola hasta la ciudad de Bolonia, ya sabéis, a unos 100 kilómetros al norte de Florencia, y que es la puerta de entrada al Valle del Po. También esperaba la ayuda de una renovada ofensiva del 8º Ejército hacia la ciudad de Bolonia. Cuando el 5º Ejército se acercó a la línea gótica, los días 12 y 13 de septiembre, solo un regimiento alemán, el 12º de paracaidistas de la 4ª División de Paracaidistas, tenía en su poder el paso de Iljogo. Los otros 2 regimientos de la 4ª División Paracaidista estaban en el paso de Futa. La captura de Monticelli, una cresta de unos 3.000 pies, sabe que haga el cambio rápido, unos 900 metros, y del monte Altucci, un pico aproximadamente a la misma altitud a la derecha, abriría por la fuerza el paso de Iljogo. 2 batallones del 363º Regimiento de Infantería de la 91ª División estadounidense iniciaron el día 13 la penosa ascensión por la ladera occidental del Monticelli y se encontraron con un intenso fuego tanto de morteros como de armas ligeras. La vanguardia de las fuerzas de combate que tenían del 5º Ejército y que contaba en aquel momento este 5º Ejército con más de 260.000 efectivos, pues fijaros, se vio reducida en ocasiones debido sobre todo a la reducida la fuerza de combate, ¿vale?, que iba en vanguardia, pues se vio reducida por las dificultades del terreno y a un enemigo decidido, o incluso a un puñado de soldados que estaban aferrados literalmente a la ladera de una montaña. Una compañía fue detenida por artillería alemana. Amparados por la oscuridad, los oficiales y 6 voluntarios, ya sabéis, esos voluntarios del ejército, se arrastraron hacia adelante para localizar la posición enemiga. Al día siguiente, el preciso fuego de contrabatería de 155 milímetros de la artillería estadounidense silenció al enemigo. Cuando una compañía de soldados americanas avanzó y capturó a 5 alemanes aturdidos, digamos que habían logrado la primera penetración en el centro de la línea gótica. Las tropas de élite alemana, los Fallschirmjäger, lanzaron varios contraataques violentos contra el emplazamiento. Durante uno de ellos, el sargento Joseph Eigdon, hijo, en este caso junior, saltó de su cobertura con una ametralladora ligera. Disparando desde la cadera, obligó a los alemanes a retirarse, pero resultó gravemente herido. Cayó a unos 25 metros de su propia línea y murió antes de que pudiera llegar cualquier tipo de ayuda médica. El soldado de primera clase, Oscar Johnson, miembro de una dotación de morteros, asumió el papel de fusilero cuando se agotaron todos sus proyectiles de mortero. Los otros 6 miembros de su escuadra habían muerto o resultado heridos en la tarde del 16 de septiembre. Johnson cogió todas las armas y municiones de sus compañeros caídos y mantuvo la posición durante toda la noche. Recibió la medalla de honor, y esta es su mención. En la noche del 16 al 17 de septiembre, el enemigo lanzó su ataque más pesado contra la Compañía B, ejerciendo su mayor presión contra el solitario defensor del flanco izquierdo. A pesar del fuego de mortero que caía a su alrededor y de las balas de ametralladora que azotaban la cresta de su trinchera poco profunda, Johnson se mantuvo erguido y rechazó el ataque con granadas y fuego de arma ligera. Permaneció despierto y en alerta durante toda la noche, frustrando todos los intentos de infiltración. El 17 de septiembre, 25 soldados alemanes se rindieron a él. Frente a su posición, dicen que encontraron 20 alemanes muertos. Es lo que dice, ¿eh?
A Johnson se le atribuye la muerte de más de 40 soldados enemigos y 150 alemanes yacían muertos frente a la compañía Bravo, o Baker. A cambio, la compañía había sufrido un 75% de las bajas. Su fuerza efectiva se había reducido a 50 hombres antes de que Monticelli fuera asegurada el día 18. Mientras el 363º Regimiento luchaba allí, el 338º capturó Monte Altucho tras 5 días de duros combates. Las 3 divisiones estadounidenses que habían estado en combate habían sufrido un total de 2.731 bajas en 6 días. En la noche del 17 de septiembre, el general Joachim von Lemelson ordenó a su primer cuerpo paracaidista que abandonara la línea gótica. Digamos que el paso de Futa también fue abandonado. Durante un ataque de distracción el 14 de septiembre, que había impedido a los defensores alemanes del paso de Futa trasladar refuerzo al paso del Giotto, el teniente segundo Thomas Gleich, del 135º Regimiento de Infantería de la 34ª División, fue alcanzado cuando dirigía un asalto cerca del monte Fraxino, pero atrajo el fuego hacia sí y permitió a sus hombres maniobrar por encima de 3 muros de piedra. Entonces se precipitó en el primero de los 3 y consiguió expulsar a los alemanes. Les siguió hasta un segundo y al final los derrotó. Weil fue herido de muerte en los escalones del sótano de una tercera casa, donde se habían refugiado los soldados alemanes. En pocos minutos, 36 soldados alemanes salieron del sótano y se rindieron. Weil recibiría una medalla de honor póstuma por esta acción. Apoyados por el aire y el mar, el 5º Cuerpo británico y el 1er Cuerpo canadiense reanudaron su asalto contra la colina Coriano el 13 de septiembre. El regimiento irlandés de Canadá puso en fuga a un batallón de la 29ª División Panzer y despejó la ciudad de Coriano casa por casa. Al día siguiente, los canadienses se encontraron a 3 kilómetros al norte de la cresta, en la orilla sur del río Mariano. Ambos flancos del 10º Ejército alemán se inclinaban precariamente hacia atrás. Los canadienses se movieron de nuevo el 19 de septiembre, tomando la cresta de San Fortunato, pero el mal tiempo estancó la punta de lanza blindada canadiense. En otras partes de la línea, las crecidas y el espeso barro empezaron a ralentizar toda la ofensiva. Sin embargo, la pérdida de la cresta de San Fortunato hizo imposible que los alemanes defendieran Rímini. El general Traubert retiró sus tropas del 14º Ejército de la ciudad el 20, pero dejó intacto un puente de piedra sobre el río Marequia. No por nada, había sido construido casi 2000 años antes, durante el reinado del emperador romano Tiberio. El Arco del Triunfo al emperador Augusto, construido en el 27 a.C., también seguía en pie entre ruinas modernas, cuando los canadienses y la tercera brigada de montaña griega giraron sobre el Rímini. Después, Kesselring escribiría en su diario: tengo la terrible sensación de que todo empieza a desmoronarse. Sin embargo, cuando los carros de combate canadienses se desplegaron en la llanura de Romaña, se encontraron con que el terreno se había llenado de un lodazal por la lluvia, que parecía no tener fin. Alexander había esperado avanzar más allá de la línea de Pisa a Rímini, pero no era así. En 26 días el 8º ejército había avanzado solo 50 kilómetros. Las llanuras que tan largamente esperábamos y por las que tan ferozmente hemos luchado resultaron ser barro estancado y regueros demasiado caudalosos. Esto es lo que aparecería en un informe. Clark sopesó sus opciones en el paso del Gioio y decidió que un avance secundario hacia Imola podría apoyar al 8º ejército que luchaba al norte de Rímini a lo largo de la carretera 9 y aislar a los alemanes que retrocedían ante los ataques británicos. La 88ª División estadounidense avanzó por una carretera asfaltada hasta el valle del río Santerno y se vio obligada a capturar terreno elevado en el Caste del Río y un cruce de carreteras más allá de la ciudad antes de poder llegar a Imola. Los duros combates con este mal tiempo solo produjeron éxitos limitados, ya que los alemanes reforzaron una zona vulnerable entre el 10º y 14º ejército. Un batallón del 362ª División de la 44ª División de Granaderos defendieron Castel del Río, pero los regimientos de infantería norteamericanos del 350º y 351ª consiguieron tomar varios picos de la zona, obligando a los alemanes a retirarse. El 350º regimiento ocupó el cercano Monte Bataclia, defendiéndolo de los salvajes contraataques alemanes. El terrible tiempo obstaculizó el avance del 4º cuerpo y ralentizó los avances del 2º cuerpo y del 13º hacia el este. El apoyo aéreo se vio entonces enturbiado por la niebla y la situación a la que se enfrentaba el 5º ejército se asemejaba bastante
a la que había reducido al estancamiento el avance del octavo ejército. Los alemanes, mientras tanto, aprovecharon la tregua para desplegar los refuerzos que pudieron. Consciente de que su arremetida hacia Imola había provocado el desvío de pocas tropas alemanas del frente del octavo ejército, y preocupado porque la única carretera buena de la zona podía facilitar la libertad de movimiento a sus tropas, Clark abandonó el esfuerzo de Imola y redirigió el grueso de las fuerzas del quinto ejército hacia la ciudad de Bolonia. A finales de mes, Bolonia estaba a solo 40 kilómetros de las posiciones del segundo cuerpo a lo largo de la carretera 65, y en Monte Battaglia, el Valle del Po, estaba a solo 16 kilómetros de las tropas británicas. Clark tenía que pensar en su posición global, y las 3 divisiones del 13º cuerpo se extendían a lo largo de 27 kilómetros del Valle de Santernos, mientras que el cuarto cuerpo mantenía un frente de unos 80 kilómetros. Ninguna de las dos podía efectuar un avance rápido. Además, el comandante había considerado necesario sacar de la línea a la primera división blindada para que descansara. Por lo tanto, los alemanes pudieron desplazar tropas a los sectores más amenazados de su línea, mientras la incertidumbre del tiempo otoñal e invernal servían de comodín para las planificaciones operativas. Como tantas veces había ocurrido durante la campaña italiana, los objetivos de los ejércitos aliados parecían tan cercanos y a la vez muy lejanos. Clark llegó a observar que podía ver por primera vez el Valle del Po y los Alpes nevados más allá. Me daba la sensación de que nuestro objetivo estaba muy cerca. En realidad, septiembre sirvió para que el superior de Clark, en aquel momento el general Alexander, hiciera un balance. Su evaluación de la situación confirmó el sentimiento de frustración que había sentido durante algún tiempo. La historia oficial del ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial relata así los hechos. En septiembre, tanto el quinto como el octavo ejército habían logrado avances impresionantes al romper la línea gótica y avanzaron hasta tener a la vista el Valle del Po, y de nuevo avanzaron hacia el noroeste por la carretera 9, unos 27 kilómetros desde Rimini hasta un punto justo al este de Cesena. Sin embargo, ambos estaban aún lejos de sus objetivos originales de destruir al 10º ejército al sur del Po y empujar al 14º ejército al norte del río. El empeoramiento del tiempo y el desgaste de las batallas de septiembre hicieron parecer, al menos al general Alexander, que estos objetivos no podrían alcanzarse en un futuro próximo. El 21 de septiembre, Alexander informó al jefe de Estado Mayor Imperial, el mariscal de campo Sir Alan Brooke, de que aunque los ejércitos aliados en Italia habían infligido graves pérdidas al enemigo, las pérdidas aliadas también habían sido cuantiosas. El comandante aliado añadió que la naturaleza del terreno, tanto en las montañas como en la llanura emiliana, requerían una superioridad de 3-1 en efectivos para el éxito de las operaciones ofensivas. Como no era probable que sus ejércitos alcanzasen esa proporción en un futuro previsible, el general Alexander creía que la victoria decisiva en Italia ya no era posible antes de final de año, una conclusión a la que el general Marshall ya había llegado en agosto. 5 días más tarde, Alexander volvió sobre el mismo tema en un mensaje al comandante del teatro de operaciones, observando que el problema es que mis fuerzas son demasiado débiles en relación con el enemigo para forzar una ruptura y acercar así las dos pinzas. El avance de ambos ejércitos es demasiado lento para lograr resultados decisivos, a menos que las líneas alemanas se quiebren, y no hay señales de ello. Bueno, siguiendo centrado en Bolonia, el segundo cuerpo del general Geoffrey Keitel tomó la ofensiva el 1 de octubre y consiguió avanzar unos 6 kilómetros en 4 días contra la esmermada cuarta división de paracaidistas y la 362ª división de granaderos. Apurando el calendario en previsión de la nieve y los hielos invernales, los estadounidenses tomaron casi 900 prisioneros, pero a costa de 1.734 muertos y heridos. Las tropas de la 91ª División entraron en combate el 5 de octubre, capturando la ciudad de Loiano y las altitudes del monte Castellari. El avance fue agónicamente lento. Durante 4 días más combates, y el centro del segundo cuerpo solo pudo avanzar 5 kilómetros. Los alemanes retrocedieron hasta la escarpadura del Liberaño, que ofrecía las mejores posiciones defensivas que podían aprovechar al norte de la línea gótica. El terreno elevado amenazaba un tramo de esta vital carretera 65 que estamos diciendo, e hizo que Keitel mantuviera su atención al este, en la zona de la 85ª División. El monte de la Formique, de casi unos 2.100 pies, hacemos las cuentas rápido, si dividimos entre casi 3, algo, unos 650 metros, pues se interponía en el avance sobre la escarpadura.
Las tropas del 338º Regimiento de Infantería capturaron la altitud con apoyo artillero y aéreo, al tiempo que además capturaban 53 prisioneros alemanes y rechazaban un contraataque. Sin embargo, solo consiguieron avanzar 1 kilómetro más durante los 3 días siguientes. El 337º Regimiento, apoyado por un batallón del anterior del 338º Regimiento y relevado posteriormente por el 339º, capturaron la colina 578. Pero ese fue el alcance máximo del avance de la 85ª División. 2 batallones de la 88ª División lucharon durante 3 días antes de conseguir encontrar una brecha en las defensas alemanas, cruzar el río Silaro e igualar a la 85ª División. La 91ª División había logrado mantener la atención de la mayoría de los alemanes en la escarpadura del Liberaño, presionando las 2 brechas naturales en el gigantesco saliente que se elevaba a unos 600 metros. Uno de los accesos era a través del pueblo de Liberaño, por la carretera 65, mientras que el otro era un barranco escarpado a más de 1,5 kilómetros al este, cerca del pueblo de Vigalo. Cuando los ataques de la 91ª División hacia ambos lugares comenzaron el 9 de octubre, un contraataque alemán consiguió retrasar mucho el calendario de asalto a Liberaño. Intentando recuperar este tiempo perdido, una compañía se vio prácticamente rodeada en el pueblo y capturada casi en su totalidad, cuando un par de carros de combate alemanes volaron las paredes de la casa en la que habían establecido una posición defensiva. Los 10 soldados que consiguieron regresar a sus propias líneas se habían escondido, atentos, en una pocilga. Cerca de Vigalo, 2 compañías de la del 367º de Infantería quedaron inmovilizados. Reforzadas estas tropas, escalaron finalmente la escarpadura el 13 de octubre y tomaron la colina 592 para flanquear Liberaño, que por último los alemanes tuvieron que evacuar. Con el 5º Ejército ahora a solo 16 kilómetros de Bolonia, la 34ª División se trasladó a la línea en las antiguas posiciones de la 85ª y 91ª División. La 6ª División blindada, la sudafricana, cubrió el flanco derecho del 4º Cuerpo durante las 2 primeras semanas de octubre, mientras que la 68ª División, ahora en el 5º Ejército, continuó con un laborioso avance en el Valle del Santerno tras tomar el relevo de la 88ª División. El día 13 los sudafricanos lanzaron su ataque más fuerte desde la crucial batalla del El Alamein 2 años antes y capturaron el Monte Estanco de unos 640 metros de altitud, junto con 100 prisioneros alemanes de la 94ª División Granaderos y la 16ª División de Panzergrenadier de la SS. El Senegal, que se había convertido en llanura de Romaña, más una docena de ríos que le atravesaban, habían reducido el avance del 8º Ejército a casi, digamos, que avanzar gateando. El 1 de octubre el general Lees había cedido el mando del 10º Cuerpo al general Richard McCreary, en preparación para asumir el mando de todas las fuerzas británicas en Birmania. McCreary decidió avanzar hacia el oeste en las estribaciones de los Apeninos y envió a las desgastadas 5ª División Krysowa y 3ª División Cárpatos del 2º Cuerpo polaco hacia la carretera 9. Los polacos tomarían Montegrosso y avanzaron hacia Predapio Nuova, a orillas del río Ravi. El 16 de octubre tomaron la ciudad, la perdieron y la tomaron definitivamente al día siguiente. Su avance en los 5 días anteriores había sido de 8 kilómetros. Durante el mismo periodo, las tropas del 5º Cuerpo avanzaron hacia Cesena y el río Sabio. Atacando a lo largo de la carretera 9, los regimientos Carleton y York de la 3ª Brigada de Infantería también avanzaron hacia Cesena. La 46ª División entró a la ciudad desde el sur el 19 de octubre, mientras que el 1º Cuerpo canadiense, avanzando desde el suroeste, consiguió también entrar. Mientras los canadienses cruzaban el río Sabio en la noche del 21 de octubre, Ernest Albia Smith obtuvo la Cruz Victoria. Smith era un soldado raso de los Seaforth Highlanders de Canadá. Mandaba una dotación de tropas antitanque con sus Piat a través de un campo abierto cuando su compañía fue contraatacada por 3 carros de combate y al menos 30 soldados de infantería alemanes. A ver, Smith disparó un Piat. Sí, disparó un Piat, ya sabéis, este arma que lleva un muelle, inutilizando uno de los carros de combate y abatió a varios soldados alemanes que se le echaron encima. A continuación, Smith llegó a prestar primeros auxilios a un camarada herido y mantuvo su posición hasta que fue relevado. La Cruz Victoria. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia.
Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la cara de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difieren de los que está otra división. Y dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. A finales de octubre, el octavo ejército cubría un frente de 50 kilómetros desde el Adriático a lo largo del río Ronco y estaba completamente agotado. McCreary tenía 2 divisiones en reserva, la primera blindada británica y la 56ª, pero ambas estaban terriblemente mermadas debido a la falta de reemplazos. La 46ª acababa de abandonar la línea y la 4ª división india tenía previsto trasladarse a Grecia. Los mandos superiores se resignaron a la necesidad de tener que detenerse. La experiencia había sido algo muy diferente a la perspectiva de carros de combate avanzando a toda velocidad por la llanura de la Romaña. Pues bueno, la frustración del quinto ejército aún no había terminado. El 16 de octubre, el ala izquierda del segundo cuerpo se puso de nuevo en marcha hacia el norte con la 34ª división a la cabeza desde el monte de la Formique y la 91ª división atacando a lo largo de la carretera 65. Ambas al final fueron bloqueadas y el general Case les ordenó adoptar una postura, defensiva-agresiva, si se puede utilizar esa expresión. El 19 de octubre, la 88ª división redobló sus esfuerzos para abrirse paso hasta la carretera 9, apoyado en ese momento por el fuego naval de la zona y por los contrabombarderos del 22º Mando Aerotáctico, que llegaron a realizar salidas a intervalos de 15 minutos. Monte Grande fue tomada fácilmente y la 85ª división se unió a la acción el día 22. Envuelta en la niebla, la colina 568 fue ocupada rápidamente. Sin embargo, la niebla también oscureció el movimiento de la 90ª división de Panzergrenadier de refuerzo y el 351º regimiento de la 88ª división se vio obligado a rechazar 2 contraataques. Más tarde, la compañía Golf del 51º tomó el pueblo de Bedriano a 1,5 km al noroeste y consiguió capturar a 40 prisioneros. Otras 2 compañías no consiguieron llegar al Bedriano cuando 2 fortines alemanes pues las tomaron bajo su fuego. Por la tarde, un emisario alemán ofreció a la compañía Golf retirarse a cambio de los 40 prisioneros tomados esa mañana. Cuando la oferta fue rechazada, se intentó reforzar a los hombres en Bedriano.
Sin embargo, un mensaje de radio alemán interceptada señaló que la ciudad había sido retomada junto con 80 prisioneros estadounidenses. Otro intento de tomar Vedriano se truncó la mañana del 26 cuando un contraataque alemán atrapó a otra compañía del 351º Regimiento, escapando de la trampa solo un hombre. Debido a un número de bajas que no se podía mantener y a las limitaciones de suministros que había hecho que incluso las unidades de artillería de calibre medio tuvieran que racionar su munición, Clark autorizó al general Gage a ordenar a sus tropas que literalmente se atrincheraran. En el sector del cuarto cuerpo, el sexto equipo de combate regimental de la Fuerza Expedicionaria Brasileña capturó Varga, mientras que el 360º Regimiento de Infantería de la 92ª División consiguió mantener definitivamente Monte Caula el 12 de octubre, después de haberlo llegado a perder 2 veces. Pero la ofensiva del Quinto Ejército había echado el cerrojo, había chapado. Con todas sus dificultades, el avance había superado el objetivo que se habían fijado los aliados durante la conferencia de Teherán de los 3 grandes, ya sabéis, Winston Churchill, Joseph Stalin y el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt el año anterior. Las fuerzas se encontraban efectivamente más allá de la línea que se había establecido que iba de Pisa a Rimini. General Clark no podía contener su decepción cuando escribió su reflexión sobre la operación ofensiva del segundo cuerpo. No nos dimos cuenta entonces, pero habíamos fracasado en nuestra carrera por alcanzar el Valle del Po antes de que llegase el invierno. Nuestras fuerzas no eran suficientes para atravesar la última barrera a la que se aferraba el enemigo. A ver, evidentemente los alemanes también se enfrentaban a la escasez de todo. Los problemas de mando del grupo de ejércitos T se agravaron cuando Lemelson cayó enfermo y fue sustituido temporalmente por el general Fridolin von Senger und Etterlin. Esto fue en octubre. Entonces, el día 23, el mariscal de campo Kesselring viajaba por una carretera de montaña llena de niebla y atestada de vehículos militares de todo tipo, cuando en ese momento su coche de Estado Mayor chocó con una pieza de artillería remolcada. Allí, Kesselring resultó gravemente herido. Trasladado a un hospital de campaña y luego otro centro en Ferrara, no volvería al mando hasta el mes de febrero del siguiente. El general Gottfried von Wettinghoff asumió en aquel momento el mando del grupo de ejércitos T, mientras que un recuperado Lemelson pasó del décimo ejército al 14º y Senger volvió a dejar el 14º cuerpo Panzer por el 14º ejército en general. El general Alexander consideró un avance del 8º ejército a través del Adriático para flanquear potencialmente a los alemanes en el norte de Italia. Si podía desplazar suficientes fuerzas a Yugoslavia para ocupar los puertos de Šibenik, Split y Zadar, entonces en febrero el grueso del 8º ejército podría trasladarse a través de estos y tomar rápidamente Fiume y Liubliana. Los alemanes tendrían que luchar en un terreno que finalmente favorecería a los británicos. Sin embargo, había que tomar Bolonia como base para las renovadas operaciones del Quinto Ejército, que Alexander esperaba que pudieran inmovilizar hasta 11 divisiones alemanas durante su avance final. La captura de Rávena por el 8º Ejército también era un requisito previo para la empresa del Adriático. Alexander prorrogó el final de las operaciones aliadas en Italia un mes, del 15 de noviembre al 15 de diciembre, y ordenó al general McCreary que pusiera en marcha un plan. En primer lugar, el peso combinado de la 4ª y 40ª División atacó Forli, un centro de comunicaciones en la Ruta 67. Estas fuerzas fueron apoyadas por un esfuerzo de distracción de tropas de efectivos de la 56ª División y el avance hacia el Monte Maggiore de la 5ª División Kresowa polaca. Los polacos flanquearon a los alemanes en Forli y estos se retiraron al amparo de la oscuridad el 8 de noviembre. A 10 kilómetros al norte de Forli, el 12º de Lanceros capturó Kokolia, el último punto fuerte alemán de cierta importancia en el río Ronco. A continuación, el 5º cuerpo obligó a los alemanes a abandonar Faenza y estos se retiraron cruzando otros 2 ríos hasta las orillas del Lamone. Entonces los cielos se abrieron y los torrentes de lluvia ralentizaron el avance. Los polacos avanzaron con su 5ª División Kresowa, capturando Montefortino, antes de ser rechazados. En relevo, la 3ª División de los Cárpatos retomó Montefortino el 21 de octubre. El fusilero Zamas Gurun se distinguió en combate durante una patrulla a lo largo del Monte San Bartolo el 10 de noviembre. Soldado del 5º de Fusileros Reales, Gurka, fue condecorado con la Cruz Victoria y entregó su vida con gallardía. Mientras Gurun y otros soldados avanzaban por la ladera, observaron una posición de ametralladoras alemanas que se preparaban para abrir fuego. Gurun, atentos, cargó contra soldados enemigos y forzó su rendición sin llegar a disparar un tiro. Mientras seguía avanzando, alcanzó la cima
y acabó con el fuego de un grupo de alemanes que amenazaban a su sección con armas automáticas y granadas de mano. Cubriendo posteriormente la retirada de su unidad, que estaban a apuros, Göring permaneció solo y expuesto mientras disparaba contra trincheras alemanas con su fusil Tommy hasta que se agotó la munición. Fusil Tommy se llama bien su fusil Tommy, ¿verdad? Entonces lanzó 2 granadas contra las posiciones enemigas, se expuso al fuego de ametralladoras mientras conseguía otras 2 granadas y las llegó a lanzar contra el enemigo. Esta distracción permitió a la mayor parte de su patrulla ponerse a salvo. Así reza la mención de la Cruz Victoria de Göring. Mientras tanto, la sección de vanguardia, que se había quedado atrás para ayudar a la retirada del resto del pelotón, seguía en la cumbre, por lo que el fusilero Zaman Göring, gritando a la sección que se retirase, se apoderó de un fusil Bren y de varios cargadores, y luego, una vez más, corrió a la cima de la montaña, y aunque sabía muy bien que su acción significaba una muerte casi segura, se puso en pie en una cima barrida por las balas a la vista del enemigo y abrió fuego contra la posición enemiga más cercana. No fue hasta que hubo vaciado 2 cargadores y el resto de la sección estuvo bien protegida cuando el fusilero Zaman Göring resultó muerto. Fue sin duda gracias al arrojo de este soldado y a su sacrificio que su sección pudo retirarse sin muchas bajas. Además, la información de las posiciones del enemigo facilitó que 3 días más tarde se capturase toda la zona del Monte San Bartolo. Mientras el quinto ejército rotaba divisiones cansadas fuera de la línea del frente y daba la bienvenida a fuerzas adicionales, tanto de la Fuerza Especial brasileña, junto a unos 5.000 reemplazos que llegaban, el general Clark estaba haciendo planes para ordenar el avance a través de los Apeninos septentrionales hasta Bolonia a principios de diciembre. Sin embargo, los acontecimientos políticos y el campo de batalla provocaron un cambio de planes y una reorientación del esfuerzo aliado en Italia. Los designios de Alexander de desembarcar en Yugoslavia quedaron definitivamente anulados cuando los alemanes volvieron a ocupar temporalmente las zonas occidentales de ese país. Además, los partisanos comunistas de Tito se vieron reforzados por la aproximación del Ejército Rojo y declararon, claro, a los soldados aliados que no serían recibidos con los brazos abiertos si llegaban a la costa dálmata. Para complicar la planificación de la ofensiva, a finales de noviembre se anunció una reorganización del alto mando que sería efectiva a mediados de diciembre. Sir John Dill, el jefe de la misión militar británica en la lejana Washington DC, había fallecido inesperadamente. El general Henry Maitland Wilson fue ascendido a mariscal de campo y nombrado su sustituto, lo que evidentemente pues desencadena, ¿verdad? Una reacción en cadena. Alexander fue ascendido a mariscal de campo y elevado al mando de todo el teatro mediterráneo, mientras que Clark ascendió a la jefatura del 15º Grupo de Ejércitos y el general Lucian Truscott, antiguo jefe del 6º Cuerpo, fue llamado desde Francia para hacerse cargo del 5º Ejército. Seguido por los fuertes ataques aéreos del 2 de diciembre, el primer cuerpo canadiense avanzó hacia Rávena contra una oposición bastante decidida. Con la 5ª División Blindada canadiense avanzando, el cuerpo cortó la carretera 16 o la autopista 16 o como quiera que llamemos a esta vía y ocupó a la ciudad indefensa 2 días después. El primero de infantería canadiense tendió un puente sobre el río Lamone el 5 de diciembre. El segundo cuerpo tomó la ciudad de Montecchio al oeste del Lamone y ancló el flanco izquierdo del 8º ejército. Decidido a mantener Faenza, Hitler permitió a Vietinghoff retirarse de las posiciones amenazadas cerca del Lamone, mientras que el 76º Cuerpo Panzer del general Herr era reforzado con la llegada de la 90ª División de Granaderos Panzer y la 98ª División de Infantería. Luchando en los alrededores del Faenza, el 10 de diciembre, el teniente John Henry Cole Brun tuvo una actuación heroica, sirviendo como capitán en funciones de los guardabosques de Sherwood, bueno, también se denominaban regimientos de Notch y Derby, y que estaban adscritos al 6º batallón del regimiento de Lancashire. Brun defendió una posición que fue atacada al amanecer por tropas de la recién llegada 90ª División de Granaderos Panzer. Brun llegó a batir a 14 alemanes con un arma Bren, con una ametralladora Bren, y cubrió la retirada de sus hombres a un lugar seguro. Después regresó a su posición original para ayudar a evacuar a varios soldados heridos. Durante un segundo ataque alemán ese día, Brun dirigió el fuego de un carro de combate Sherman desde lo alto de su casco. Luego saltó del carro de combate y persiguió a pequeños grupos de soldados enemigos, infligiéndole numerosas bajas. Fue muerto por fuego de mortero el día siguiente y su familia recibió más tarde su Cruz Victoria póstuma. El 5º Cuerpo avanzó directamente sobre Faenza desde 3 flancos el 14 de diciembre y los alemanes escaparon de la trampa del cierre, ¿verdad?, justo por delante de la 43ª Brigada de Infantería India motorizada,
perteneciente a la 10ª División India, que giró hacia la ciudad al despuntar la mañana. Así pues, el avance del quinto cuerpo se detuvo entonces ante las fuertes posiciones alemanas y los campos inundados a lo largo del Lamone. Los ingenieros trabajaron para reparar un puente que cruzaba el río por la carretera 9. Mientras tanto, el primer cuerpo canadiense tenía 3 cabezas de puente a través del Lamone para el 12 de diciembre y obligó a los alemanes a retroceder hasta la otra línea fluvial en el Senio, unos 8 kilómetros al oeste. En este punto, en lugar de dar luz verde al avance del quinto ejército hacia Bolonia, Alexander ordenó un aplazamiento. Según la historia oficial del ejército de Estados Unidos, la ofensiva en curso desde agosto en el frente del 8º ejército y desde septiembre en el 5º había dejado a las tropas al borde del agotamiento a principios de diciembre. Ante la necesidad de hacer descansar a las agotadas divisiones, Alexander no tuvo más remedio que detener la ofensiva. A mediados de diciembre llegó al frente italiano la noticia de una gran ofensiva alemana contra los ejércitos aliados en Francia, Bélgica y Luxemburgo. Lo que llegó a conocerse, ¿verdad?, como la batalla de las Ardenas, estaba en pleno apogeo y el general Truscott, recién llegado al mando del quinto ejército, redesplegó tropas para reforzar a los soldados sin experiencia que estaban allí, tanto de la Fuerza Especial Brasileña como de la 92ª División, y que estaban controlando una zona cercana a la costa Liguria, al norte del Lecco. Esto está a unos 10 kilómetros tierra adentro, hasta el valle del río Secchio. Truscott razonó que cualquier contraataque alemán probablemente tendría como objetivo principal el puerto de entrada del quinto ejército. La 92ª División ya había sido objeto de cierta controversia antes de su llegada a Italia. A ver, estaba compuesta por soldados negros, con oficiales principalmente blancos, y la unidad, digamos, que había estado siempre en desventaja desde el principio. Sus tropas procedían de entornos educativos y socioeconómicos más pobres, y los oficiales blancos rehuían ser destinados a ellas. Solo un regimiento, el 360º, tenía una experiencia limitada en combate. El 26 de diciembre las preocupaciones de Truscott se confirmaron cuando un ataque alemán, cuyo nombre en clave fue Operación Winterwetter, en fin, tormenta invernal, se lanzó sobre las posiciones de la 92ª. Elementos o efectivos de los regimientos de infantería alemanes 285º y 286º, más el 4º batallón Alpini y el batallón Mittenwald, avanzaron hasta 8 kilómetros, capturando varios pueblos y poniendo en fuga a muchos soldados de la 92ª División. He dicho batallón Alpini, yo no creo que sea italiano, más bien sería alpino. Bueno, al final, tras la retirada de los alemanes, se tomó la decisión de aplazar un avance del quinto ejército hacia Bolonia hasta, por fin, la primavera del 45. Este sería el cuarto y sobre todo el último aplazamiento de la ofensiva y se debió en parte al éxito táctico de esta operación Tormenta de Invierno. Con el 8º ejército en el río Senio, el quinto ejército más o menos donde había estado a finales de octubre, pues iban a pasar una mierda de invierno en las montañas recubiertos de nieve y hielo. Las operaciones ofensivas cesaron. Era el momento de que las tropas aliadas descansaran y se reabastecieran a la medida posible, ya que la ofensiva final en Italia llegaría pronto. Que por cierto, si queréis saber cómo fue, tenemos grabado por ahí un podcast, buscadlo. Y hasta aquí este podcast, ¿verdad?, de menos de una hora, al que el gran Dani ha puesto voz hoy, un poquito más tiempo, ¿verdad?, donde he intentado explicar cómo se intentó traspasar la línea gótica. Si os ha gustado este Casupele, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like, darle un corazoncito. Soy Esaú Rodríguez, ya digo, las voces de Dani estaban por ahí. Un saludo y hasta ahora.